Bueno, a lo largo de estas semanas hemos visto una serie de cambios en cargos políticos que a priori no eran necesarios. Es decir, que esos cambios no obedecen aparentemente a una necesidad de potenciar o bien de optimizar los recursos políticos en esos cargos. Entonces, ¿por qué ha habido una serie de cambios de cargos políticos que son bastante nucleares, son puntos neurálgicos del uso y de la práctica de la política en España? ¿Por qué ha habido esa serie de cambios? ¿Y por qué sobre todo se producen en julio y en agosto, ¿no? Vamos a verlo. Bien, realmente tenemos que hablar del Partido Socialista porque está en el poder, no por otra cosa, no es por su inclinación ideológica ni tampoco es por su espectro ni nada similar. Es simplemente porque el Partido Socialista es ahora el que está en el poder junto con Unidas Podemos, y hemos visto que también esta serie de cambios pues ha permeabilizado en el gobierno de coalición hacia pues el partido minoritario, porque Enrique Santiago ha abandonado forzosamente su cargo para que Lilith Bestringe penetrara en la cúpula de Ione Belarra. Y de la misma forma también hemos visto que dentro del Partido Socialista ha habido unos cambios en 3 niveles, ¿vale? Para entender todo esto tenemos que hacer un eje en el que se dan 3 niveles. Por un lado, verticalmente, y por otro lado se dan dos puntos horizontales, ¿vale? En el eje horizontal. En los niveles podemos ver que se halla, por un lado, los cargos institucionales, que son aquellos que representan el aparato del Estado en funcionamiento y en ejecución para llevar a cabo, pues, con satisfacción, pues, todas las políticas públicas que se tienen que realizar. Por otro lado, vemos también las políticas que tienen que ver con el partido, es decir, el nivel de partido, partidista, ¿no? Y finalmente hay un nivel de ejecutivo o gobierno. Entonces, ha habido cambios a esos 3 niveles. Ha habido cambio en el gobierno, ha habido cambio también en las instituciones y ha habido también cambios dentro del partido político que ahora está gobernando España junto con el partido de coalición, ¿ok? Esto es muy interesante entenderlo porque es la clave, o es una de las claves. Estos 3 niveles de cambio son necesarios. Si se hubiese hecho cambio solamente en uno o en 2, no se podría ver. ¿Perdón? No tengo. Lo siento. Si no se hubiese hecho estos 3 niveles de cambios, no se podría producir la estrategia que creo que está llevando a cabo Sánchez, que es la estrategia del gato pardo. ¿En qué consiste la estrategia del gato pardo? Consiste en hacer una serie de cambios para que absolutamente nada de lo que es el poder y la constitución que ya está establecida de la actuación de Sánchez y de lo que Sánchez puede hacer, de su margen de maniobra, que nada de eso se pueda mover. Es decir, ha hecho una serie de cambios para generar de alguna forma un estatismo dentro tanto del gobierno como de las instituciones como del propio partido en términos de poder personal, ¿vale? En este sentido es interesante ver que los cambios que se han producido en las instituciones, por un lado, tiene que ver con la Fiscalía General del Estado. Dolores Delgado aparentemente ha dimitido, ha dejado el cargo por problemas de salud, y es cierto que la pobre pues ha tenido pues una operación muy dolorosa y que tiene problemas de espalda que son bastante graves, es decir, que son problemas que no tienen visos de ser curados, que parecen que van a estar ahí siempre, ¿no? La cuestión es que un fiscal general del Estado no puede ser cesado por el Ejecutivo, es decir, que Sánchez no podría hacer dimitir de forma legal a Dolores Delgado. Es decir, que Dolores Delgado, la única forma de obedecer a un cese de Sánchez pues sería la dimisión. Por tanto, la gran pregunta que subyace a esto es, ¿lo ha dejado por problemas de salud? Posiblemente sí, pero claro, en la política no se puede dar por hecho algo así, porque la política, como sabéis, es la estrategia del poder. Por tanto, tenemos que abrazar la hipótesis de que Pedro Sánchez, dentro de sus reformas a 3 niveles, es decir, dentro del partido, dentro del Ejecutivo y dentro de las instituciones, pues haya visto que Dolores Delgado está desgastando
su imagen y sobre todo su apariencia de transparencia. Y finalmente, pues yo creo que ha decidido relevar a Dolores Delgado, ponerla en otro sitio, que se está diciendo ahora que se presupone que va a ir a Memoria Democrática, y ha colocado a su número 2, que básicamente ejerce las mismas funciones de una forma pues bastante precisa y puntera, que es Álvaro García Ortiz, ¿no? Si no recuerdo mal. Por tanto, ese movimiento lo que hace es permitir mantener políticas Dolores Delgadonianas y sanchistas, porque básicamente vienen a ser el mismo equipo, sin la imagen de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía. Una imagen muy desgastada porque las asociaciones de fiscales, por activa y por pasiva, se han quejado de la falta de check and balance, de contrapesos de poderes que hay ahora mismo, ya que es el propio Pedro Sánchez que en una entrevista dijo que la Fiscalía depende del gobierno. Y claro, hay muchos indicios de que verdaderamente la Fiscalía, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, de alguna forma tienen una transfusión de poder poco moral, es decir, que puede ser legal en términos absolutos, pero es poco moral, ¿no? En este sentido es crucial hacer ver que Pedro Sánchez es una persona completamente comprometida con la separación de poderes, cosa que no es cierta. Y se sabe, y si una persona analiza sus políticas lo sabe. Pero claro, la cuestión no es que Pedro Sánchez no lo sea, la cuestión es que ningún político lo es. Cuando un político toma el poder, quiere el poder para sí mismo y para su partido por un bien superior, que es primero permanecer ellos y segundo hacer del país lo que ellos consideran que el país debería ser, ¿no? Por tanto, no se trata de que Pedro Sánchez sea el malo, se trata de que los políticos tienden a parasitar, ¿vale? Tienden a parasitar los aparatos del Estado para perpetuarse y ejercer ese tipo de técnicas de movilizar cargos precisamente para estatizar poderes dentro de los tres niveles de ejercicio del poder que hemos dicho, ¿vale? Por tanto, también vemos, esto es muy interesante, no me quiero enrollar tanto, también vemos que, dentro de lo que son las instituciones, ha habido movimientos dentro del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ha habido movimientos dentro del CNI, como sabéis muy bien, ha habido movimientos básicamente en todos lados, empezando por el CIS de Tezanos, pues ha habido movimientos radicales incluso dentro del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ha perdonado de forma reiterante incluso pues a algunos aliados de Pedro Sánchez cuentas que eran bastante delicadas, ¿no? Por tanto, se ve que no hay un ejercicio de transparencia y de división de poderes efectiva. Todos los gobiernos que pueden ejercer el poder de forma un poquito más absoluta, un poquito más, reiterativa, lo hacen. Es así, ¿no? Y tenemos que crear un sistema que permita un check and balance mucho más solvente en este sentido, porque lo importante no es que haya un 100% de separación de poderes, aunque eso a priori suena muy bien, pero es cierto que para el ejercicio de lo que es los tres poderes, la actitud política, es necesario que los tres estén coaligados para que fluya precisamente el ejercicio de las políticas públicas. Digamos que la fusión de poderes y la separación de poderes deben encontrar un equilibrio sano, y en España se ha intentado ejercer ese equilibrio pues de una forma que es bastante internacional o bastante aceptada, estandarizada, ya que por ejemplo los indultos no es algo solo de España, es algo que se encuentra prácticamente en todo el mundo, ¿no? De hecho, los indultos en Estados Unidos es algo que se da con mucha más asiduidad que aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que entender que hay que entender que el problema no es tanto el hecho de que exista una fusión de poderes, sino que la fusión de poderes que existe está mal hecha, básicamente, ¿vale? No permite ese flujo, y lo que permite al final es la parasitación por parte del gobierno, pues de otros poderes, y eso es algo muy negativo, ¿vale?
Un gobierno comprometido y responsable pues no lo haría, pero el problema es que cuando una persona está en el gobierno con todo su equipo, lo que intenta es formar un conjunto de instituciones con precisamente su sesgo ideológico y su línea de elaboración de políticas públicas. Y eso es peligroso, por tanto hay que contrapesar un poquito mejor. España tiene que seguir madurando en ese contrapeso, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el nivel de partido que ha habido una serie de cambios muy importantes y que son, si hacemos una lectura, pues bastante, digamos, bastante elocuentes de por dónde pueden ir los tiros. La vicesecretaria, por ejemplo, ahora es María Jesús Montero, lo ha dejado Adriana Lastra, y precisamente también Felipe Sicilia ha dejado de ser el portavoz del Partido Socialista. Felipe Sicilia y Adriana Lastra son dos personas uña y carne, se sabe muy bien, y desde hace meses se sabía que Adriana Lastra estaba fantaseando con sustituir a Sánchez y ser la próxima presidenta del gobierno, y estaba trabajando para ello. ¿Es posible que Pedro Sánchez haya querido, por faccionalismo, quitarse un posible problema de encima? Pues yo creo que sí. Pero no creo que sea solamente por eso, pero creo que sí, que es importante entender que un animal político y un depredador del poder lo que intenta es eliminar posibles depredadores que le resten de esa materia prima, ¿no? Y yo creo que Adriana Lastra se lleva muy bien con Pedro Sánchez, seguramente, pero Pedro Sánchez ha anulado la posibilidad de que sea una rival política efectiva. Creo que por ahí pueden ir los tiros. Por otro lado, Adriana Lastra pues dice que tiene un embarazo de riesgo y eso hay que respetarlo. Y claro, yo me hago la pregunta, ¿por qué todo el mundo aquí dimite de sus cargos y abandona sus cargos por problemas de salud en lugar de darse de baja, por ejemplo? Si tienes un problema de verdad de salud, ¿por qué no te das de baja? Es decir, lo natural no sería dejar tu puesto de trabajo. Creo que los trabajadores en España tenemos los derechos para poder no dejar un trabajo en caso de que estemos enfermos, ¿no? Y eso también colinda con Macarena Olona, que ha dejado su acta de diputada por problemas de salud. Habría que ver qué problemas, porque no lo ha dicho, y a mí me parece una falta de respeto que una persona que ha sido votada por tantas miles de personas ni siquiera explique por qué abandona la política y les deja pues con el escaño ahí tal cual, ¿no? Entonces creo que verdaderamente creo que todo eso puede ser que obedezca también al hecho de que tienen problemas de salud, ya que es incluso de salud psicológica, ya que es muy complicado mantenerse en la política, es muy complicado, digamos, ejercer con solvencia todos los días y a todas horas, ¿no? Ese cargo de función pública con maestría y demás, pero bueno, también creo que forma parte de las estrategias, ya que tengamos en cuenta que un político hace las cosas siempre pensando en el rédito político, en el rédito político personal o del partido o colectivo, puede ser de ambos, ¿eh? Entonces, en ese sentido, los tres niveles que he descrito, el institucional, hemos visto por ejemplo Dolores Delgado, hemos visto otros muchos, el INE, el CNI, etcétera. El de partido, hemos visto que Adriana Lastra, por ejemplo, ha abandonado la vicesecretaría, hemos visto que también ahora Felipe Sicilia ha abandonado, bueno, le han hecho abandonar, mejor dicho, ¿no? Y ahora ha ocupado Pilar Alegría, si no recuerdo mal, el puesto. Y por último, tenemos el del gobierno en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso, el nuevo portavoz es Patxi López y ha dejado de serlo Héctor. Y es curioso porque verdaderamente esto sí que es un enigma, ya que son cargos que tenían visos de prosperar y seguir adelante. Esos cambios no son meramente necesarios en términos funcionales, aquí hay algo más, ¿no? Y Patxi López es un animal político de la vieja guardia y realmente aglutina todos aquellos recovecos y huecos que necesita el PSOE para poder fortalecer su posición digamos nuclear dentro del panorama político de España.
digamos que la hegemonía que quiere ejercer el Partido Socialista solo puede venir por parte de grandes figuras como Patxi López, que es, recordemos, en 2017 fue uno de los rivales de Pedro Sánchez. Él perdió contra Pedro Sánchez, junto a Susana Díaz también lo hizo. Y son figuras muy relevantes que permiten no solamente generar una apariencia de legitimidad, porque conecta el viejo PSOE, que ya estaba hablándose que estaba totalmente desdibujado y demás, con el futuro PSOE, y por otro lado también permite que el PSOE de ahora se pueda entender con sus propios aliados de una forma mucho más solvente, ya que Patxi López, recordemos que fue lehendakari, y además tiene un trato exquisito pues con muchos de los aliados del PSOE de hoy en día. Es una persona muy inteligente que sabe ejercer la política con mano de hierro, y de hecho si veis sus intervenciones podéis entenderlo, que es un animal político. ¿Esto quiere decir que es lo que España necesita? Pues no, no lo creo, pero creo que es lo que el Partido Socialista necesita en el Congreso. Eso es muy importante. Y claro, esa renovación, por ejemplo, lo que permite es sobre todo dar aire a Pedro Sánchez para poder consolidarse para unas próximas, unos próximos comicios generales en el 2023, que no sea un fracaso estrepitoso. Está preparándolo todo para que no sea un fracaso. Esos comicios, como se han visto en las elecciones andaluzas, y ya va perdiendo varias elecciones. Entonces, yo realmente no me creo que estos cambios sean simplemente porque, bueno, ha llegado el momento de darle a esto un carguito y tal, no. O era necesario para la política española, tampoco lo creo. Creo que estos cambios se dan por una estrategia profunda de perpetuarse en el poder y de consolidarse dentro del panorama político español como hegemónicos, y por otro lado también consolidarse dentro de Europa como un gobierno, filo europeísta, con von der Leyen, con toda su simpatía y su legitimidad carismática, su carisma. Eso es muy importante. Pedro Sánchez juega al carisma, y primero anuncia y después ya ve cómo hace las cosas. Siempre está anunciando cosas y después ve cómo las puedes llevar a cabo y demás, ¿no? Es su forma de ser, ¿no? Es un político muy de escaparate. Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, en este sentido, él necesita un escaparate que ahora le dé pues un rango pues legítimo de gobernabilidad. Y eso es lo que está intentando conseguir. ¿Qué sucede? Sucede que se está quedando sin materia prima, porque en el sanchismo, digamos que hay muchos que están siendo enterrados, porque Sánchez se dice que es un killer, ¿no? Y por otro lado, dentro del Partido Socialista hay muchos que no son sanchistas, e incluso que no trabajarían con Pedro Sánchez, incluso siendo del Partido Socialista. Entonces está la cosa internamente muy dividida, pero eso no quiere decir que el PSOE vaya a pasar por la crisis de su vida. Yo creo que el sanchismo va a pasar por su propia crisis, y que el PSOE tendrá que resurgir en un futuro después de superar el sanchismo, porque como dije en otros vídeos, creo que el sanchismo tiene los días contados y está muerto. Lo que ocurre es que todavía tiene gobernabilidad porque, sigue en el gobierno pues hasta diciembre de 2023, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo. Esa es la técnica del gato pardo que está intentando hacer Pedro Sánchez, creo que con más desacierto que aciertos. Creo que lo está haciendo de una forma un poco desesperante para él y para su equipo. Creo que no lo está haciendo con la cabeza fría. Creo que el miedo, después de las elecciones andaluzas, y la desesperación juegan malas pasadas a Pedro Sánchez y su equipo. De hecho, se ve que, por ejemplo, la que ha sido jefa de prensa suyo de toda la vida, finalmente ha sido colocada en el hipódromo, ¿no? Es decir, que siempre hay como un vaivén de cargos que, ojo, repito, no es porque sea el Partido Socialista, en el Partido Popular también sucede, que no se trata de meterse con nadie ni de nada. Aquí se trata de hablar de hechos, ¿ok? Aquí no se trata de meterse con ningún partido político, porque además todos los partidos políticos representan a ciudadanos y hay que respetar eso, porque hay muchos ciudadanos que sienten ese partido, ¿vale?
Más allá de eso, habrá que ver quién sucede a Macarena Olona. Se dice que ese tal Javier Copetas, ¿cómo se llamaba? Bueno, se dice que el número 1 de Abascal en Andalucía, ese hombre de confianza, es el que le va a relevar, porque ahora Abascal necesita de nuevo rehacer el partido aquí y sobre todo pasar ese bache que está pasando, porque parece ser que está perdiendo fuelle Vox. Eso es lo que se está diciendo ahora. Y bueno, hay muchas cosas más. Por ejemplo, el eje horizontal que dije, por un lado, tiene el núcleo de personificación, es decir, Pedro Sánchez, aunque no esté presente en un cargo, a través de otra persona y a través de las políticas y del espíritu de la política que esa persona ejerce, está presente, es decir, está personificado en otra persona y en sus acciones. Y por otro lado también el partido, es decir, el partido está presente, creo que demasiado, en las instituciones del Estado y en el gobierno, de forma que al final se confunde casi gobierno con partido, e instituciones con gobierno, instituciones con partido. Y mientras que lo normal es que las instituciones de alguna forma tengan la primacía y por debajo estén los gobiernos y los partidos, ahora se da que hay un efecto sándwich en el que las instituciones se hallan, comprimidas por un lado el gobierno y por otro lado el Partido Socialista, sobre representando de alguna forma pues su propio liderazgo en el conjunto de instituciones, lo cual a priori no es del todo bueno, porque tampoco, recordemos que el Partido Socialista sacó muchos escaños, sacaron 120, 121 escaños, y bueno, y representa a un conjunto de la población. Está en el gobierno porque consiguieron rascar unos pocos de votos junto con todos sus aliados y junto con nacionalistas, etcétera, etcétera. Por tanto, no se puede decir que el Partido Socialista tenga mayoría absoluta o una sobrerepresentación en la ciudadanía. Realmente esa sobrerepresentación del partido en las instituciones no es positiva, porque no representa de facto a lo que se ha votado, representa a lo que está en el gobierno, y eso es un problema. El hecho de que el gobierno piense que la fiscalía debe depender de él, o de que puede poner o puede jugar incluso con las políticas que hay dentro del CNI para poder hacer favores a algunos aliados políticos, o incluso en el Tribunal de Cuentas, los vaivenes que hay, tal, esa sobrerepresentación del ejercicio del Ejecutivo en las instituciones debilita al final el ejercicio de la política, porque supedita todo el conjunto de las instituciones que han sido pervertidas en ese sentido, lo supedita pues a la acción y al pensamiento de la personificación del líder, que es Sánchez. Por tanto, vemos que hay dos grandes problemas. Por un lado, la personificación del líder, y por otro lado también la presencia del partido. Y eso tenemos que ser conscientes nosotros como ciudadanos a la hora de votar. Eso no puede seguir así. Es decir, eso tiene que cambiar en los próximos años. Los partidos tienen que empezar a mesurarse y a no ser partidos atrapalo todo, que se sobrerepresenten como si fueran la empresa que gobierna España con mano de hierro indirecta, ¿no? Mano de hierro escondida. Eso no puede ser. Los partidos deben ser conscientes de que representan a un porcentaje de la población, y a ese porcentaje nada más, y que el resto de partidos representan al resto de la población. No se puede decir que España es de izquierda o de derechas. La mitad de la población siente de una forma, la otra mitad de otra, y mientras tanto hay un conjunto de matices que son muy importantes a entender. Por tanto, abramos la mente y entendamos que la política no se trata de imponer unas políticas que son de tu cuerda o de tu ideología. Se trata de gobernar un país con la colaboración de todos los ciudadanos y de los diputados que representan a los ciudadanos. Y en eso no se está jugando, y no se ha jugado prácticamente nunca. Por tanto, tenemos que ir evolucionando en cultura política hacia esa dirección, ¿vale? Y precisamente este gobierno está yendo en la dirección contraria, y eso es preocupante. Y precisamente por ir en la dirección contraria está sacando tan
malos resultados. Es decir, la gente no es tonta, la gente decide no votar a partidos políticos que se comportan como grandes empresas o incluso como mafias que intentan acaparar el mayor número y el mayor cupo de poder posible dentro de las instituciones e incluso que intentan, como dije antes, igualitarizar la presencia del partido con la del gobierno o el ejecutivo, incluso las instituciones. Eso la gente al final la gente pues lo rechaza y por tanto los partidos tienen que entenderlo. Muchos partidos se preguntan, ¿pero por qué saco tan malos resultados? Precisamente porque te comportas como el mafioso que quiere poner a su cabecilla, a su esbirro, en tal institución, en tal otra, para, digamos, mandar y tener influencia en todos lados. Y eso no es positivo. No es positivo y lo sabemos todos, ¿no? Por tanto, a la hora de votar y a la hora de ejercer el poder, todos los actores políticos en España deberíamos ser conscientes de ello. Y también los políticos, por supuesto, porque a la hora de ejercer la política hay que tener moral y responsabilidad. Bueno, continúo con mi día. Un abrazo y un beso a todos. Pasadlo muy bien.